Bien, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más. Este es el capítulo número 2 de la segunda temporada de Psicocomunica. Hoy tenemos un tema súper especial, vamos a hablar acerca de los mitos del autismo. Y creo yo que esta tarde tengo una súper invitada, es mi amiga Verónica Álvarez. Ella es una experta en todos los temas de autismo, seguramente va a estar en más de un programa con nosotros porque domina muchas de estas áreas. Y hoy día vamos a tener una conversación y esperamos que se queden hasta el final. Y si tienen alguna duda o pregunta también lo pueden escribir en los comentarios para futuras entrevistas. Así que vamos a ver por qué camino nos lleva la conversación esta tarde. Y empezamos. Bienvenida, Verónica, buenas tardes. Gracias, Quique, por la invitación. También gracias a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y el resto de veces, ¿no?, que vean esta entrevista o conversatorio. Agradecerte, ¿no?, por el interés sobre el tema, porque justamente el 2 de abril es el Día de la Concienciación sobre el Autismo, ¿no? Este es un tema que no solamente nos mueve un pequeño grupo, sino que somos un equipo interdisciplinario el que trabaja en relación al espectro, y es importante que no solamente los especialistas hablemos de este tema, sino toda la comunidad, porque al final la sociedad es neurodiversa. Correcto. Y al ser neurodiversa nos involucra a todos, porque todos tenemos que saber sobre esas características de las personas, en este caso autistas, que hablamos de mitos, no viven en su mundo, sino que están en nuestro mundo, solo que con una manera de procesar la información diferente, ¿no? Y a propósito de que nos habla de esto, Verónica, por ejemplo, ¿cómo podríamos definir con palabras sencillas el autismo? Justamente cuando nosotros hablamos del autismo, y ahí viene también el tema de los cambios, ¿no?, que han habido a lo largo del tiempo, tenemos que entender que es un espectro, ¿no? Entonces, al hablar de un espectro, es un tema que nos involucra hablar en una magnitud, ¿no?, en un tema macro, porque no hay una sola causa. Correcto. Entonces, al no haber una sola causa, nos permite entender que hay un tema genético, hay un tema hereditario, hay un tema ambiental y otros que nos hacen que no nos centremos incluso a hablar del autismo como antiguamente lo hacíamos desde un punto de vista biomédico, sino que ahora lo vemos desde una magnitud mayor que nos conlleva incluso, como nos dice el doctor Daniel Valdés, un investigador muy conocido en el tema, que ya no podríamos decir incluso autismo, sino autismos. ¿Por qué? Porque como justamente cada persona se le respeta su individualidad, al respetarla estamos hablando de su dignidad como persona, estamos hablando de su perfil específico, que incluso 3, 4, 5 personas compartiendo el mismo perfil tienen características diferentes, ¿no?, que van desde el seno familiar, que van desde sus propias características, que va desde la misma manera como entiende el mundo, de la respuesta que da frente a las demandas. Entonces tenemos que partir entendiendo el autismo como un espectro. Por eso es que ya tampoco hablamos, aprovechando que el 18 de febrero ha sido una forma de rememorar cómo empezamos en este tema del autismo, que fue el síndrome de Asperger, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos lleva a entender justamente por qué desde hace cierto tiempo ya nos separamos autismo y síndrome de Asperger, sino que ahora los dos están dentro de este marco, llamado espectro. Por eso hoy por hoy, ¿no?, independientemente de lo que digan los manuales médicos, que nosotros hablamos del trastorno del espectro del autismo, ¿no? Correcto. Mira, y a propósito de esto que tú mencionas de que a través del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Antes se hablaba de niveles de autismo, ¿no? Y eso... Sí, me sonrío porque te comento una experiencia, ¿no? Yo también cuando entré en este mundo del autismo, que te hablo pues de lo que ahora, a Dios gracias, manejo a lo que cuando empecé, yo también pensaba, ¿no?, que habían niveles, y debo de agradecer a las oportunidades que he ido teniendo de conocer a investigadores, a personas más adentradas en el tema, y una de ellas es la doctora Maya Gervas, una española, es una médico psiquiatra, que yo le hice esta pregunta que tú me estás haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo podríamos clasificar o cómo hablamos del autismo en cuestión a niveles, ¿no?
¿no? ¿Por qué? Porque yo hasta hace 6 años hablaba de autismo como me lo vendía, entre comillas, que era un mito, ¿no? Pero igual en las clases, o sea, a nosotros, bueno, en la clase que recibí también nos hablaban hace muchos años, probablemente inicio del 2000, 2001, por ahí, de los niveles, pero eso ha cambiado. Claro, y justo por eso te comentaba mi experiencia, porque yo, por ejemplo, siempre escuchaba, ¿no? Antes de haberla conocido esta doctora, que decían nivel leve, moderado y severo. Y hasta ahora yo recibo informes, ¿no?, de colegas, habiendo avanzado tantos estudios, que dicen, ¿no?, leve, moderado y severo. Entonces, cuando yo le digo esto a la doctora, porque hasta ahí ya habían salido los nuevos manuales en donde nos hablan de grados de apoyo, no de niveles, entonces yo le decía, como me lo explicaron a mí alguna vez, ¿no? Grado 1 quiere decir nivel que no hay mucha, claro, lo leve, ¿no? Nivel 2 quiere decir lo moderado, y nivel 3 y ella se rió y me dijo, ¿y de dónde lo has sacado, claro, eso? ¿Cómo se... ¿No? Y yo me sentí un poco así, ¿no? Como que, ¿cómo me está cuestionando si eso lo leemos hasta en las redes y lo comparten? Entonces, y ella me dijo, es que nunca ha existido, nunca ha existido un poquito de autista, un poquito más y uno más profundo. Siempre hemos hablado de grados de apoyo, y ella me dijo, no, yo no sé de dónde habrá salido esta información, Verónica, pero nunca se ha hablado así. Porque incluso, mira, de lo que ella me dijo a lo que yo he aprendido hace 2 años, ¿no?, en una actualización, hasta esa época todavía decíamos, todos los criterios diagnósticos, ¿no?, que es dificultades en la comunicación e interacción social, intereses restringidos y conductas estereotipadas, esos son los 3 que nosotros vemos, ¿no?, de todos los criterios que se tienen que cumplir para hablar de autismo, ¿no?, a nivel de diagnóstico. Yo manejaba una información que decía que nivel de apoyo 1, ya, eran esos 3 criterios. Los que entraban a nivel de apoyo 2 tenían que tener ese nivel de apoyo en los 3 criterios, y el nivel de apoyo 3 eran los de más necesidad de apoyo. Pero hoy ya no trabajamos así. Hoy, justamente por eso nosotros decimos, no te puedes casar con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es algo absoluto, digamos. Exacto, o sea, el diagnóstico va a estar, lo va a acompañar a la persona hasta el último día de su vida, pero ahí viene el tema. Yo actualmente, y justo antes de venir a la entrevista, he estado con un chiquito que le explicaba al papá esto, ¿no? Su niño está en un nivel de apoyo 1 en comunicación e interacción social, pero está en un nivel de apoyo 2 en intereses restringidos y en un nivel de apoyo 3 en conductas estereotipadas. Ya te entendí. Entonces te das cuenta cómo, por eso te decía hace un rato que no podemos hablar de autismo, sino de autismos, como decía el doctor Valdés, porque justamente cuando uno hace luego la intervención, lo que comúnmente llamamos terapia, ahí viene el tema. Tenemos chicos que si tienen un buen perfil cognitivo y tienen redes de soporte que les acompañen, llámese familia, escuela y sociedad misma, claro, ¿no? ¿Qué va a suceder? Si tú haces bien tu plan de trabajo de acuerdo a lo que el niño necesita o lo que el adolescente, el adulto necesita, rápidamente puede pasar de un 3 a un 1. Claro. Entonces, ahí donde queda, que es nivel, cuando me dicen a mí los papás, ¿no? Quiero que le hagas una evaluación a mi hijo que es TA1. Yo le digo, TA1, ¿me puede explicar? Es que así me ha dicho el médico. Le digo, entiendo que hoy por hoy, el diagnóstico que le ha dado el médico, no, fue hace 5 años. Y yo me pongo con la misma cara que estás tú ahora. Le digo, ¿me podría explicar un poquito más? No, es que mi hijo es TA1. Entonces, cuando yo lo siento y les digo, a ver, les voy explicando lo siguiente, y les pido que me cuenten cómo está su hijo, qué recursos tiene, qué les está llevando, ¿no?, a una reevaluación, ellos me dicen, no, ya logró esto, por eso, entonces le digo, vamos a ver si su hijo todavía se mantiene con un nivel de apoyo en todos los criterios. Uno, ¿por qué? Porque recuerden que hay ventanas del cerebro que se van abriendo a medida que avanza la edad. Claro. Y cuando ya llegan a la adolescencia tenemos que jugar también con ese cambio hormonal. Claro. Por eso es que si tú me hablas, por ejemplo, ¿no?, de cuántos mitos hemos derribado a lo largo del tiempo, han sido un montón. Claro, sí, probablemente hoy día veamos algunos puntuales, ¿no? Sí. Pero, y mira, a propósito de lo que me estás hablando y ahora que mencionas la adolescencia y la niñez, ¿desde cuándo un papá, un especialista podría ya diagnosticar, o sea, decir,
efectivamente es autismo o puede ser otra conducta, otro comportamiento de un niño. Sí, mira, cuando nosotros hablamos de la detección, que es lo primero que vemos, ¿no? Partimos de los hitos del desarrollo. Como siempre les digo a mis alumnos cuando me dicen, mira, yo quiero también estar involucrada en el autismo con usted. Yo le digo, yo te voy a decir lo que me dijo a mí mi maestro cuando yo también le dije algo similar, ¿no? Quiero yo también estar en todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo. Y me dio, nunca me voy a olvidar, mi libro de Papalia. Ya, Y me dijo, primero repásame todo lo de psicología del desarrollo. ¿Por qué? Porque no vas a entender a lo atípico si no tiendes y comprendes lo típico. Y me hizo una pregunta clave, ¿no? Me dijo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que siempre nosotros lo tenemos presente. ¿Cuáles son los 5 hitos del desarrollo? Y yo en ese momento me bloqueé, me olvidé. Me dijo, por esa razón. Claro. Lee primero y luego ya vamos a entender, porque tienes que entender, y me dijo todo, ¿no? ¿Qué es lo esperado para tal edad? Exacto, ¿no? Entonces, justamente por eso te decía que partimos de la detección. ¿Por qué? Porque, y eso lo hablaba justamente temprano con otra persona, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, ¿por qué nosotros enfatizamos tanto que tenemos que partir de la detección temprana antes de un diagnóstico como tal? Con eso, ojo, no estoy diciendo que estamos desestimando que el niño no sea autista, sino que tenemos que ir viendo cómo responde, porque hablamos de los periodos del desarrollo, ¿no? Cotejando puede ser, o sea, viendo... Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo te digo, hitos del desarrollo, partimos del hito motor. Todo lo motor, tú sabes que predispone a lo cognitivo. Entonces, motora fina, motora gruesa. Exacto, ¿no? Y ahí viene también, aprovechando la ocasión, que lo correcto es decir motor, como tú lo has dicho, motora fina, motora gruesa. Es incorrecto decir psicomotricidad fina o psicomotricidad gruesa. Te lo digo porque así lo ponen a veces en los informes los colegas y eso es incorrecto. Correcto. ¿no? Entonces, es motora fina, motora porque, gruesa. como te comentaba al inicio, nuestro público es variado. Entonces, exacto. Vamos bien. No, y me interesa porque justamente ese es el fin, ¿no? Ajá, psicoeducar. Exacto. Psicoeducar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El primer hito del desarrollo motor. Luego viene lo cognitivo, que, ojo, yo siempre aclaro esto, ¿no? Porque siempre me dicen, ¿no? ¿Qué prueba tomo? Porque lo cognitivo lo relacionan con pruebas. Con pruebas. Y no es así. Si nosotros estamos hablando con un marco teórico que nos respalde específicamente en el autismo, hablando de la detección, nosotros hablamos de la cognición no necesariamente con un test. Por eso es que ahí viene la medición de las escalas del desarrollo. Claro. ¿No? Y si me hablas si me dices que te menciono escalas, pues tengo un abanico, ¿no? Pero todas tienen la misma base, ¿no? Que es lo motor, la cognición, lenguaje y comunicación, conducta adaptativa y socioemocional. Interesante. ¿Y por qué te decía esto de la cognición? Porque justamente cuando nosotros evaluamos lo cognitivo, por ejemplo, ya que estamos hablando de edades de diagnóstico, el diagnóstico se da clínicamente hablando a partir de los 4 años. Pero yo tengo desde los 12 meses niños que los papás me dicen, es mi hijo mayor, lo he visto en la guardería y hay algo que no está bien. Son los papás que te observan y que te conocen un poquito más sobre desarrollo. Pero también tengo de los otros que me dicen, vengo porque la profesora me ha dicho que algo está pasando, ¿no? Y que es lo típico, ¿no? En cunas, guarderías, jardincitos que actualmente están por irse los niños. Se aísla, ¿no? No juega, no se integra. ¿Cómo yo puedo diferenciar de un niño que ha estado creciendo entre adultos y tiende a jugar solo? Porque eso también tenemos que saber separar, ¿no? Pues, que juegue solo no es un indicador de autismo, ojo. Igual que el caminar de puntitas no es un indicador de autismo. O como erróneamente algunos educadores, a veces, porque me ha pasado cuando estaba en colegios, tiene hiperactividad. ¿Pero por qué? Porque se levanta. Sí, porque eso también. Pero eso no es hiperactividad. Exacto, no ahorita, si saltamos del autismo a otro trastorno del neurodesarrollo, te menciono un abanico, ¿no? Ya, pero centramos en el autismo. Entonces te decía, ¿no? ¿Qué sucede? Analizamos todo eso. ¿Por qué? Porque recordemos, como yo siempre les digo a los papás, el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, si bien es cierto, hay chicos que van a mostrar, van a impresionar muy sociables, pero va a haber un punto en donde nosotros justamente tenemos que escarbar toda la información para darnos cuenta qué sucede. Por ejemplo, el papá te dice, no, dicen que tiene rasgos autistas, pero él mira la cara.
él juega, él comparte. Él abraza. Él abraza. Como me dijo la vez pasada un papá, él no tiene los aleteos típicos. Que también... Ajá. Él no se balancea, ¿no? Y yo le digo, ok, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, alguien no hace lo que él quiere en el juego que usted dice que él tiene la iniciativa? Ah, no, olvídate, pasa esto, esto, esto. ¿Y qué sucede si es que alguien viene y le cambia su rutina, que ya está establecido? Uy, no, por eso es que nosotros lo dejamos. Entonces son esos pequeños detalles, esas minucias que a veces el papá lo normaliza, claro, lo que hace que nosotros digamos, si bien es cierto, todavía no están todos los criterios, ¿no? Como para hablar específicamente, ya como te decía hace un rato, clínicamente, ¿no? Está dentro del espectro y es donde le decimos necesita intervención. Que para poder dar un diagnóstico clínico el profesional tiene que tener conocimiento, debe de tener conocimientos, por eso es que uno se sigue especializando. Exacto. Entonces, en el caso de autismo, lo idóneo, y te digo lo idóneo porque la realidad es otra, es que sea el neuropediatra en el caso de menores de edad o neurólogo en el caso de mayores y psicólogo especializado. ¿Por qué recalco en lo de especializado? Psicólogo clínico especializado, porque ni siquiera educativo. Exacto. ¿Por qué recalco lo de especializado y clínico? Porque todo lo que uno maneja no es a nivel de pruebas. Y ahí viene el tema. Muchos piensan, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que estoy certificada para diagnóstico en 2 instrumentos de autismo, que son el A22 y el ADR. Piensan que ya, porque estamos certificados, ya esos test nos dicen si el niño o la niña es autista, y no es así. Claro. O sea, yo puedo aplicar los 2 instrumentos, pero no son los únicos que aplico. Aplico toda una batería, pero ojo, la batería me puede dar falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué es un falso positivo y negativo? Que me puede impresionar como que sí es, como que no es. Claro. Entonces ahí es donde yo tengo que recurrir a mi marco teórico, a mi observación, a mi entrevista, claro. Sobre todo la observación. Porque hay muchos chicos que lamentablemente, porque ese es otro tema, vienen entrenados por su terapeuta para que responda bien. Entonces, si yo no he hecho una buena anamnesis y no tengo buena observación, voy a pensar que ese falso positivo o ese falso negativo está en lo correcto. Sí, pues. Y ahí viene otro tema, ¿no? Que ahí viene también la forma de que tenemos que desmitizar. Como te decía, es psicólogo clínico especializado y neuropediatra, no neuropsicólogo. Y ahí sí te lo digo porque yo, para poder explicar a los padres, ya sea para un tema de aprendizaje, el autismo, el TDAH u otro del grupo de neurodesarrollo, he tenido que empaparme, revisar y estar totalmente segura de lo que voy a decir. Por supuesto. ¿No? Entonces, yo he recurrido a varios colegas que son neuropsicólogos, que incluso han sido mis profesores, y les he dicho, ¿no? Sáquenme de la duda. El neuropsicólogo da diagnóstico y todos han coincidido que no. Aplicamos las mismas pruebas, sí, pero con un diferente objetivo, ¿no? Mientras que nosotros sí los vamos por lo clínico psicométrico, sin perder, ¿no? La óptica que te digo de marco teórico. El neuropsicólogo, su función es justamente el analizar desde un punto de vista neuropsicológico, es decir, de las funciones, claro, pero no dan diagnóstico, ¿no? Por eso es que cuando yo recibo informes, ¿no? de colegas neuropsicólogos de la zona y veo que diagnostican un trastorno de aprendizaje específico o el mismo autismo, el TDAH, yo me espanto. Y como siempre les digo a los papás, ¿por qué? No, es que la psicóloga del colegio, porque ahorita está de moda, me ha dicho que lo tiene que diagnosticar un neuropsicólogo. Entonces yo a veces entre broma y broma les digo, díganle a mi colega que se comunique conmigo para explicarle algunos puntos, ¿no? Y ahí viene, ¿sabes por qué también mi preocupación? Porque lamentablemente, como se está viendo como un negocio, no solo el autismo, sino las evaluaciones neuropsicológicas, hay otro, es que eso sí es algo jalado de los cabellos, ¿no? Que es el psicólogo con especialidad en neuropsicología está medicando. Bueno, eso es algo muy peligroso en realidad, y también lo estábamos hablando antes de la entrevista, ¿no? O sea, nosotros como psicólogos, y además, bueno, está en los manuales de ética y todo lo demás, no podemos medicar. Salvo que seamos médicos de primera carrera, ¿no? Claro, porque no es una competencia del psicólogo. Exacto, y ahí viene justamente, y ahí sí te puedo decir porque he recibido chicos, ¿no? que estaban totalmente desregulados, y como yo les decía a los papás, ¿no? ¿Qué pasó? Y los papás me dicen, solo le he dado las gomitas que me ha dicho su neuropsicólogo, solo le he dado la vitamina que me ha dado. Entonces yo siempre les digo a los papás, ¿no?
sin que suene a una crítica, sin que suene a que me lo sé todo, porque Claro. no es así, si no nos siguiéramos estudiando, zapatero a su zapato. Sí, pues. Le digo, yo puedo, como siempre les digo a los papás, ¿no? Yo puedo entender los exámenes del cerebro, ¿no? Los electros, las tomografías, puedo entender los análisis, puedo entender las ondas, ¿no? Cuando te recibo chicos con epilepsia, pero no por eso ya le voy a decir a la mamá, mire, acá dice que su Claro, hijo no. o tiene un daño en tal parte del cerebro. No, porque y todo lo no demás. es Sí, mi exacto. área, por eso trabajamos interdisciplinariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me dicen esto, yo les digo, pero le han hecho análisis, o sea, si vas a dar una vitamina B12, magnesol o lo que sea, ¿no? Porque ahorita todo el mundo dice, toma esto, le han hecho análisis porque todo parte de un análisis. Sí, pero ahí viene algo que tú has mencionado hace un momento, ¿no? ¿Cómo yo salgo de estos mitos si es que yo no me capacito, si es que yo no me actualizo y todo lo demás? Hablábamos hace un momento que antes hablaba de niveles de autismo que ahora ya no están, pero claro, como tú dices, muchos colegas todavía se han quedado ahí. Y a mí me ha pasado, yo he encontrado colegas que en su tarjeta de presentación dicen especialista en terapia de pareja, terapia gestal, psicoterapeuta y no sé cuánto, una lista de especialidades cuando en realidad no son especialistas en nada. Entonces, tú bien lo mencionas, sí, y visto para los chicos que nos ven también que están empezando la carrera, uno tiene que especializarse, ¿no? Porque a mí también me ha pasado que me han llegado niños para la terapia, yo no soy el especialista y en muchos casos los he derivado contigo. Le digo, mira, llamen a Verónica, ella es la especialista, ¿no? Porque yo no puedo también asumir un paciente que sé que no lo voy a ayudar, ¿no? Por el simple hecho de a veces de lucrar o no es que yo soy psicólogo y debo saberlo todo, pero no lo sabes todo en realidad, por eso estudiamos y nos capacitamos. Y lo que dices, Kike, es muy importante porque sabes algo que nos llena de mucho pesar y mucha preocupación tal vez a quienes estamos un poquito más metidos con este tema del neurodesarrollo, en donde está el autismo. Es que hay una lucha, como yo le llamo, de poderes, de quién tiene, quién insulta más, quién... Sí. Hay colectivos, incluso hasta liderados por propios colegas, Sí. en donde es, no, yo defiendo esto, yo defiendo... Y esa lucha, ese enfrentamiento es lo que hace que al final no entendamos, como uno de los mitos dice, ¿no? Que el autismo no es exclusivo de la infancia. Claro. Porque estos infantes que de repente ahora uno los diagnostica a los 4 años, a los 5 años, yo te lo digo ya por mi propia experiencia profesional, que es lo que me ha conllevado a actualizarme ya en autismo y seguir certificaciones, pero ya jóvenes y adultos, ¿no? Que es la población que estoy atendiendo últimamente. ¿Por qué? Porque ese niño que yo lo atendí y es más, como les digo siempre a los padres, ellos se ríen, ¿no? Aún en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque yo recién venía de las certificaciones y los papás, ya, Verónica, nos han dado tu nombre para diagnóstico. Y yo tenía bien clavado en mi cabeza lo que nos dijo la doctora. Primero empiecen practicando con gente normal para que luego ya puedan empezar con lo atípico, ¿no? Claro. ¿Y por qué te hacía este comentario? Porque dar un diagnóstico de autismo, como te decía, involucra muchas cosas, es un cambio en todo, en todo. Y te decía esto del pesar porque lamentablemente, como hay este confrontamiento, hay esta lucha, ¿no? De quién sabe más, de quién tiene la razón, y terminamos al final confundiendo a las familias. ¿Qué pasa? Al final no se termina ayudando a quien lo merece. Y como yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Cuando estamos conversando en el aula, ¿no? Ya trabajando con adultos, yo les digo, al final este autista, que lo han diagnosticado ahora a sus 40, 50 años, ¿cómo pasó su infancia? ¿Cómo pasó su adolescencia? Pero qué rápido somos para juzgar, ¿no? O qué fácil es también desde el otro lado, ¿no? Ampararnos en un diagnóstico para justificar nuestras conductas. Y ahí viene el tema también de nuestro compromiso profesional. Y te decía esto porque ya que tocas el tema de la capacitación, es, como te decía, grande el pesar para quienes estamos en esta área, porque lamentablemente al haberse puesto el autismo como un tema boom, ¿no? De negocio y de lucro, ahora no se respeta el tema del espacio ético, en el sentido de que, como yo paro, de repente lo has visto en mis publicaciones, en mis redes renegando, por ejemplo, ya llevaron un taller de 2 días y ya, como tú dices, ¿no? También doy terapia para autismo. Así es. ¿No? Así es. O ya llevé un taller de 1 semana,
también, ¿no? Evaluación y diagnóstico. Y eso no se puede Especialista y todo. Especialista. Y tú sabes que acá Trujillo se ha llenado de centros. Sí. Se ha llenado de centros que dice que son especialistas, que son, y como dice el doctor Juan Martos, ¿no? Que yo siempre lo cito a él, él se ríe porque a veces le dicen, ¿no? Y presentamos al experto en autismo, Juan Martos, y él se ríe y dice, corrección, si yo fuera experto ya no investigaría sobre el autismo. Claro. Porque él dice, no, es que ya terminaríamos, claro, ya está todo dicho, ¿no? Pero lamentablemente los colegas se llaman así, ¿no? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Aportar, seguir aportando. Pero todos empezamos igual, o sea, a donde voy con mi comentario, Quique, es que el tema económico sí, en algún momento es un limitante, en algún momento, pero lo que no es un limitante es, así como tengo tiempo para coger y entrar a una cuenta de TikTok, de YouTube, de Google, de Instagram, etcétera, también tengo información gratuita. Hay muchas revistas gratuitas con información actualizada. Yo, por ejemplo, porque hace poco que te comentaba, ¿no? Antes de empezar esta entrevista, este conversatorio, te decía, ¿no? De esa noticia que circula del paracetamol. Por ejemplo. ¿No? Que decía que era un causante del TDAH y del autismo. Y yo lo he compartido en mi estado del WhatsApp diciendo que tengan cuidado, que antes de retuitear o compartir por compartir tienen que detenerse a leer toda la investigación que hay de por medio, ¿no? Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque lamentablemente, si lo dijo una página que dice que es especialista en ciencia, es verdad. Es verdad. Ajá. Y yo, como les pongo ahí, porque muchos de ellos han sido mis alumnos, ¿no? Los que lo están compartiendo, ten cuidado. Claro. Que es lo mismo con el tema de las vacunas, que es otro tema también que está hasta ahora bastante latente como una causa del autismo, ¿no? Por ejemplo, ayer nada más leía, porque decían un colectivo de mamás, ¿no? Sí, mi hijo desde que lo vacunaron, cambió. Y ese tema, por ejemplo, de las vacunas, como dice la investigación, salió, ¿no? Salió y tuvo bastante publicidad y todo, porque fue una minoría, o sea, no fue como te decía hace un rato, una muestra representativa que justifica o sustente que por la vacuna el niño no tuvo esos cambios significativos y terminó con el diagnóstico de autismo. Pero lamentablemente, esa minoría, ese 1, 2, 3, por ponerle así por ciento, ya lo generalizaron. Claro, da como una válido algo que no... Y no es así. ¿Por qué? Porque justamente este tema de las vacunas, la misma, ¿no? Empresa, institución, como se le denomine, que lo difundió, salió a desmentirlo. Igual que como sucede con el TDAH, que decían que era falso, que era un invento de los laboratorios. Y hay incluso, nosotros tenemos un día en noviembre que celebramos, entre comillas, cuando la empresa sale a desmentir que nunca había sido así, sino que fue una malinterpretación de los medios de comunicación. Pero mira cómo estamos desinformados. Exacto, ¿no? De manejar porque cogemos lo primero que encontramos, ¿no? Y no cuestionamos pero el tiempo nos gana. Sí. Gracias, ha sido una conversación súper interesante, muy amigable. Me he sentido cómodo conversando contigo porque no solamente nos conocemos del campo profesional, sino también amical hace muchos años. Y yo valoro mucho a mis colegas que se capacitan y que son especialistas y que hablan con fundamentos, como lo has hecho esta tarde con nosotros, citando y cosas, y no se habla porque coges o se te ocurre porque yo pienso, ¿no? Entonces, mi aprecio para ti. Yo voy a dejar en el video para todos nuestros amigos de Psicocomunica en la parte de abajo tus datos, tu información, tus páginas para que te puedan contactar si necesitan pasar alguna consulta con Verónica. Lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, te comprometo para una segunda parte, no solamente de autismo, porque creo que hay muchas cosas que quedan también por conversar, sino también para otros temas de especialidad. Sí, es más, se convierte, ¿no? Ahora que lo veo de una manera más aterrizada, este tipo de espacios como una necesidad, ¿no? Porque algo que yo siempre recojo y es algo que me ha llevado hoy día justo a la reflexión a raíz de unas familias que estoy atendiendo que vienen de Chao, de Virú,
Y como justo le decía Pedro, ¿no? Temprano, hay mucha necesidad, Enrique, hay demasiada, y en verdad que a veces el corazón se arruga bastante porque tú te das cuenta que quisieras hacer más, ¿no? Es más, de repente ya te voy a estar invitando yo también para una iniciativa que ha surgido en mi cabeza, ¿sí? Porque justamente por falta muchas veces de conocimiento, por desconocimiento, por dinero también, ¿no? Los diagnósticos llegan tardíos. Pero yo, como digo, ¿no? Si vamos sumando gotita a gotita con espacios como estos, ¿no? Con la participación también de las preguntas, de los comentarios, de las inquietudes que puedan tener hasta nuestros mismos colegas, ¿no? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Yo siempre digo, todos los días aprendo algo nuevo. Nos va a permitir ir rompiendo mitos, ir rompiendo barreras, y podamos, como decía una colega de Chile, ya no hablar de inclusión, sino de hablar de convivencia. Porque estos temas nos tienen que llevar a la convivencia. Y nosotros como psicólogos tendríamos que partir del aprender a convivir. ¿No? De repente un área, una chaqueta, un uniforme hace que a veces se sienta, ¿no? La diferencia, pero al final todos tenemos el mismo fin. Así es. ¿No? Como le decía hoy día una colega del área organizacional, ya tienes que irte preparando, le digo, sobre autismo, porque las leyes están amparando a las personas adultas autistas. Y no es, no voy a atenderte porque no soy especialista, o espérate, voy a llamar a Verónica para que me diga. No. ¿Por qué? Porque al final es un ser humano. O sea, por eso te decía, no es la etiqueta, es el ser humano. Y queda ahí un poco ya zanjado de que si soy autista, si soy con autismo, si soy dignidad autista, si soy azul, amarillo, arcoíris. No, yo siempre digo, ¿no? Cuando me hacen la pregunta, ¿y con qué te quedas tú? Yo me quedo con la persona. Así es. Yo me quedo con Daniel, con Juan, José, Isaac, con la persona que me está diciendo ahora a sus 14, 15 años, no me entienden. Y si no me entienden, ¿cómo quieren que yo me entienda? Y es ahí donde yo paso saliva y digo, la tenemos difícil, pero ahí va. Ahí vamos, así que vamos por la segunda. Gracias, Vero. Bueno, esta ha sido nuestra conversación con nuestra amiga Verónica Álvarez. Estamos en contacto con ella para un futuro capítulo seguramente, y bueno, dejen sus comentarios, sus preguntas aquí, y lo vamos a ir respondiendo con Vero. Muchas gracias, hasta un próximo capítulo, hasta luego.